rostro de la política lo fue José Joaquín de Herrera. Veracruzano nacido en Perote, Herrera fue soldado realista durante la independencia. Se unió al Plan de Iguala gracias a Guadalupe Victoria. Federalista y opositor a los atropellos y desfalcos de Santa Anna, derroca su gobierno y es nombrado presidente de la República en 1844. Después de la guerra es nombrado nuevamente presidente de 1848 a 1851. Fue el primero, desde Guadalupe Victoria en 1828, en terminar un periodo constitucional completo y el primero en entregar de manera pacífica la administración a su sucesor. El general Herrera fue un hombre honrado y austero que no tenía que caerse muerto después de ser presidente. Murió en 1854 en su domicilio en Tacubaya a los 61 años y enterrado sin pompa en el cementerio de San Fernando en la Ciudad de México. En diciembre de 1845, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente Polk continuar con los preparativos para la guerra. En enero de 1846, Polk dio instrucciones al general Zachary Taylor para organizar el llamado Ejército de Ocupación, que en su mayoría se encontraba integrado por voluntarios. Y este ejército se dirigió al puerto de Corpus Christi, en la desembocadura del río Nueces. Desde Corpus Christi, el general Taylor se internó en aquel entonces territorio tamaulipeco con dirección al río Bravo, no sin antes tomar Puerto Isabel como base de abastecimiento para su ejército y donde construyó el fuerte Polk. Adelantándose a la reacción mexicana, Zachary Taylor envió en marzo de 1846 a un ejército de 3,000 soldados al río Bravo frente a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde también se construyó a toda prisa el llamado Fuerte Taylor o Fuerte Texas. Grupos de soldados estadounidenses comenzaron a patrullar a lo largo del río Bravo con el fin de reconocer la zona y vigilar la llegada de tropas mexicanas. Es muy probable que también buscaran provocar un ataque mexicano como pretexto para declarar la guerra a nuestro país. Rostro de la popularidad lo fue Zachary Taylor. Nació en Virginia en 1784 y fue descendiente de los primeros colonos estadounidenses. Su primo, el presidente James Madison, lo invitó a enrolarse en el ejército en 1808. Zachary Taylor participó en la guerra de 1812 contra los británicos y las guerras indias hasta la derrota de los seminoles en la Florida en 1837. Antes de la guerra con México, Taylor era ya comandante de la División Sur del Ejército de los Estados Unidos. Era sin duda uno de los militares con mayor experiencia de campo y gran popularidad entre sus tropas. Presidente de Estados Unidos en 1849, su presidencia fue de las más cortas de la historia de Estados Unidos. Al año siguiente de su elección, y en circunstancias extrañas que aún debaten los estadounidenses, el presidente Taylor muere de gastroenteritis el 9 de julio de 1850. El sitio histórico exacto del Rancho de Carricitos en el actual condado de Cameron, Texas, es aún tema de discusión. Conocida como el Affair Thornton, cuenta la historia que en la mañana del 25 de abril de 1846, una patrulla de 63 estadounidenses comandada por el capitán Seth Thornton arriba a un rancho poblado de arbustos o carricitos y deciden investigar el sitio. Lo que no sabía Thornton es que el general mexicano Anastasio Torrejón los estaba esperando con 1,600 elementos de la caballería mexicana llamados lanceros. La escaramuza no duró mucho tiempo. 11 soldados estadounidenses murieron y el resto fue capturado y conducido a Matamoros. El presidente Polk por fin tenía el tan anhelado pretexto.
Zachary Taylor envió al presidente un comunicado a Washington D.C. que las hostilidades habían comenzado. El informe llegó a la Casa Blanca hasta el 10 de mayo y el 11 de mayo de 1846, James Polk anuncia ante el Congreso que sangre estadounidense se había derramado en suelo estadounidense. Con pocos votos en contra como el del expresidente John Quincy Adams, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México el día 13 de mayo de 1846. Del lado mexicano, aunque el presidente golpista Mariano Paredes lanzó un manifiesto a la nación el día 23 de mayo, el Congreso mexicano declaró oficialmente la guerra a los Estados Unidos hasta el mes de julio. El gobierno mexicano organizó al llamado Ejército del Norte, comandado por el general Mariano Arista, para detener a las fuerzas de Taylor y cortar la línea de abastecimiento del ejército estadounidense desde Puerto Isabel hasta el Fuerte Texas, en Matamoros. El general Taylor decidió como estrategia dividir a su ejército en dos partes. Él protegería Puerto Isabel y el mayor Jacob Brown defendería el Fuerte Texas. El 3 de mayo de 1846, los generales Mariano Arista y Pedro de Ampudia ponen sitio al Fuerte Texas del otro lado de Matamoros. Los cañonazos de la artillería de ambos bandos fueron terribles. Un joven soldado estadounidense llamado Ulysses Grant escribió: en lo que a mí me concernía, como joven segundo teniente, me arrepentía de haberme enlistado en el ejército. Años más tarde, este joven llegaría a ser el 18º presidente de los Estados Unidos. El equilibrio de fuerzas no se rompía. El diseño del Fuerte Texas, a cargo del jefe de ingenieros, capitán Joseph Mansfield, resistió muy bien los embates de la artillería mexicana. Hay una anécdota del lado estadounidense que vale la pena recordar. El 6 de mayo de 1846, el mayor Jacob Brown supervisaba los disparos de un cañón cuando cayó un proyectil mexicano, cuya explosión le voló una pierna. Animando a sus oficiales a seguir en la lucha, fue llevado al hospital, pero con el paso de los días falleció. El general Zachary Taylor, en honor al mayor Jacob Brown, rebautizó al fuerte exitosamente defendido con el título definitivo de Fuerte Brown. Al término de la guerra con México, se fundó la primera ciudad estadounidense con el nuevo trazo fronterizo, ciudad hermana de Matamoros llamada Brownsville, Texas.